Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir un tema bastante polémico que tiene que ver con la pregunta ¿hasta qué punto es posible ser imparcial cuando se narra, se piensa, se escribe la historia? Para responder esta pregunta es pertinente analizar diferentes casos de la vida real, del contexto histórico local y mundial. En ese sentido, me parece muy importante reflexionar sobre cómo podemos concebir diferentes formas de escribir la historia y también definir qué se puede entender por, entre comillas, imparcialidad, por qué la imparcialidad y la objetividad son cosas diferentes y por qué es más utópico creer en la objetividad que en la imparcialidad. Y también hay otro concepto que me parece muy interesante para esta discusión y tiene que ver con el tema de la neutralidad, que esa sería otra actitud que me parece diferente a las dos anteriores. La historia generalmente obedece a ideologías políticas. Sin embargo, me parece que si hay una forma de abordarla de una manera crítica, de una manera equilibrada, de una forma no tan subjetiva. Y por eso mismo hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema que me parece tan interesante y a la vez tan actual. Esta mañana les compartía un video de Luis Carlos Galán en donde él contestaba a una pregunta que le hacían sobre un consejo que le daría a los jóvenes que se dedicaran a la política. Y en ese contexto, Luis Carlos Galán respondió, estudiar historia. Y si bien es cierto, estoy de acuerdo con Luis Carlos Galán en esa apreciación, no solo se trata de estudiar historia, se trata de pensarla, se trata de escribirla de la forma más coherente, de la forma más fundamentada, de la forma menos viciada posible. Como les decía ahora, hay tres conceptos fundamentales aquí, que todos son parecidos, pero a la vez son diferentes. Una cosa es la neutralidad, otra cosa es la imparcialidad y otra cosa es la objetividad. Apuntan a lo mismo, pero son totalmente distintas. La neutralidad es cuando usted escribe la historia no yéndose a favor de un bando ni del otro, lo cual no quiere decir que usted sea crítico. Eso es lo que se llama también tibieza. Por ejemplo, la neutralidad favorece al que escribe la historia como ganador. Les pongo el ejemplo de Nat Geo. Yo admiro bastante ese trabajo editorial de Nat Geo de 30 volúmenes, pero me parece que en ellos hay neutralidad, no hay crítica ni imparcialidad, ni menos objetividad, pero hay neutralidad porque ellos aparentemente no se muestran a favor de un bando, en el caso de la Segunda Guerra Mundial no se muestran a favor de los aliados o a favor de los países del eje, cuando cuentan la historia de la Edad Media, aparentemente no se van a favor de los musulmanes, ni tampoco se van a favor de los católicos. Sin embargo, ellos tienen una neutralidad que me parece bastante sospechosa. Les voy a poner un ejemplo muy puntual.
La Inquisición es uno de los temas más importantes de la historia y ellos son demasiado tibios con ese tema de la Inquisición. Me parece que son bastante condescendientes con la Iglesia Católica. Michel Foucault decía que lo importante no es lo que dice la historia, lo importante es lo que no dice la historia. Y si ustedes leen estos volúmenes de acá, de Nat Geo, van a ver cosas que se dicen, pero también van a notar lo que no se dice. Y lo que no se dice es lo que perjudica a un status quo dominante, en este caso a la Iglesia Católica, porque hay muy poco tratamiento al tema de la Inquisición, que me parece que no se puede ignorar. Más allá de que haya una disputa entre quién mató más gente, si la Inquisición española o si la Inquisición protestante, sobre todo en los países anglosajones, ese hecho histórico hay que tratarlo con más rigor. Y por eso mismo, cuando ustedes ven acá esta serie de libros, se dan cuenta que hay una concepción neutralista de la historia, pero esa concepción es bastante sesgada en el sentido de que no cuenta las cosas tal cual suceden. Y en ese sentido, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que ustedes vean la forma tan tibia como se cuenta un hecho histórico que es bastante evidente y que me parece que no se trata con el rigor que merece ese hecho histórico. Vamos a coger, por ejemplo, este libro de la Europa medieval, solo para poner un ejemplo. En este libro, pues aparentemente hablan de las cruzadas y hablan de lo que sucede en ese siglo XI particularmente, cuando grandes migraciones de pueblos bárbaros, y mire que utilizan el término de bárbaros, ya de entrada están siendo parcializados y ya ni siquiera neutrales. Llaman a los pueblos bárbaros como una forma de colapso del imperio romano de Occidente. Así que en este libro ni siquiera están siendo neutrales ya. Y luego hablan de cómo se consolida el imperio bizantino y cómo se expande el Islam. También hablan del fin de la dinastía sasánida en Persia y de la formación del imperio carolingio y del sacro imperio romano germánico. Pues hasta ahí, aparentemente, esto es una historia neutral. Pero cuando hablan de estos pueblos del norte como bárbaros, ahí es cuando uno ya empieza a ver que es muy difícil ser neutral en la historia. Y que a veces ser neutral también es ponerse a favor de los opresores de la historia. Y por eso mismo me parece muy interesante que miremos qué dicen de esta serie de personajes del norte, como los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los caudillos, los reyes francos. Y van a notar ustedes que a estos pueblos se les puede llamar de una forma diferente a bárbaros, no simplemente como pueblos invasores o pueblos atrasados, tienen un nombre. O sea, los visigodos tienen muchos reyes, los ostrogodos también, los vándalos también, los reyes francos también, los lombardos o los logombardos también, pero acá se nota cierta preferencia por los reyes carolingios. Y esto es solo un ejemplo de una forma que aparenta ser imparcial
y que ni siquiera llega a ser neutral, porque me parece que la neutralidad es algo que se puede dar más fácil que la imparcialidad. Y la objetividad me parece que es lo más difícil de lograr en un estudio histórico. Porque si yo llamo bárbaro al otro, de una me devuelvo a la antigua Grecia, cuando los griegos se sentían el centro del mundo y llamaban bárbaro a todo aquel que no hablaba su idioma. Algo similar pasa con el Imperio Romano y algo análogo también sucede con la Edad Media y cuando definen al otro como bárbaro. Así que hay muchas cosas para conversar. Esto es solamente un ejemplo de lo que quiero que hablemos hoy. Porque lamentablemente esa connotación de bárbaro es un invento de aquellas culturas que se creen superiores, que son etnocéntricas y que particularmente también son eurocéntricas. Creen que Europa es el centro de todo y creen también que la cultura y el idioma, la religión que ellos creen es el centro de todo. Lamentablemente no tengo micrófono y eso que estoy hablando durísimo. El compañero Juan Camilo me dice que no se escucha. No tengo micrófono y a veces cuando hay ruido externo, mis grabaciones no se escuchan. Entonces, una sugerencia sería que se ponga unos audífonos y así no interfiere el ruido externo. Y la otra es escuchar el video otra vez, ahorita que yo lo termine, cuando ya haya menos ruido, porque a mí me ha pasado que a veces pongo la repetición de los videos y cuando hay mucho ruido externo no se escucha. Y ya cuando está de noche, por ahí a las 11, 11 y media, que ya hay menos ruido, se escucha mejor. La verdad, para mí es bastante difícil hacer estos videos porque no tengo micrófono. Y el computador sí tiene micrófono, pero tengo una conexión a internet muy lenta y cuando grabo en el computador me quedan los videos entrecortados. Sí, se escucha suave, la verdad. La única forma es ponérselo en el oído. Esa es otra forma también de escuchar en directo. Así hago yo cuando el ruido externo me absorbe el sonido. Bien, vamos a hablar ahora sí de ejemplos más cotidianos, de cómo hay manipulación en la escritura de la historia. Por ejemplo, cuando nos dicen Ciro el Grande, Alejandro Magno, eso es como escribir la historia del siglo XX, siglo XXI y decir Álvaro Uribe, el Grande, el gran colombiano, Gustavo Petro, el Grande, el de la Colombia grande y humana. O sea, si yo como historiador utilizo ese tipo de adjetivos, estoy claramente favoreciendo a unos protagonistas de la historia en detrimento de los otros. Voltaire decía una frase muy bonita: el adjetivo es el enemigo del sustantivo. Y hay muchos ejemplos más. La cartilla santillana tiene una concepción de la historia bastante uribista. Tratan de vendernos la seguridad democrática y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como si fuera la panacea, como si fuera el Salvador de Colombia. Y en Chile también pasa lo mismo con los seguidores de Augusto Pinochet. Tratan de vendernos a Pinochet como un salvador, como el Mesías que salvó a Chile del nefasto comunismo del señor Allende. Y por eso mismo me parece bastante interesante esta serie de cuestiones. Bueno, por aquí dice, si se escucha pero muy suave con el altavoz, tocas con audífono. Y dice José Alejandro, el cajón de oro. Sí, la verdad, hasta ahora es difícil porque hay mucha bulla.
Entonces se suma a que no tengo micrófono, al tema de la bulla externa que hay hasta ahora. Sigamos con el tema de la narración de la historia. Es increíble que un personaje como Pinochet, que haya sido responsable de la desaparición de más de 30.000 personas durante 16 años y medio de dictadura, y todavía hay gente que defiende a Pinochet. Y en Chile, Pinochet no pagó un solo día de cárcel y para colmo de males fue nombrado senador vitalicio. Vea que, por ejemplo, en este momento no estoy siendo neutral, tampoco estoy siendo objetivo, tampoco estoy siendo imparcial, porque estoy diciendo que Pinochet es un dictador. Estoy diciendo que Pinochet ha desaparecido a más de 30.000 personas. Estoy diciendo que para colmo de males, estoy adjetivando. ¿Ven lo difícil que es ser neutral, imparcial y objetivo en la historia? Y más teniendo en cuenta que los tres conceptos, como les dije ahora, son diferentes. Ahora, el hecho de que yo fuera neutral tampoco significaría que soy imparcial, ni mucho menos que soy objetivo. Les voy a poner otro ejemplo con el mismo Pinochet. No se sabe si Pinochet acabó con la vida de más de 30.000 personas. Realmente las investigaciones dejan una duda razonable. Ahí cuando yo digo eso, estoy siendo neutral, porque no estoy yéndome ni a favor de Pinochet ni en contra de Pinochet. Pero el hecho de que yo sea neutral no quiere decir que sea imparcial o que sea objetivo o que esté diciendo la verdad. Tercer ejemplo, con el mismo caso de Pinochet. Pinochet es el salvador de Chile. Salvó a Chile de una dictadura como la de Fidel Castro, porque Allende iba a llevar a Chile a una dictadura como la de Fidel Castro. Por eso era mejor que Pinochet eliminara esas plagas comunistas. Ahí, obviamente, estoy a favor de Pinochet. Y obviamente soy parcial, no soy objetivo, tampoco estoy diciendo la verdad, porque Allende era un gobierno democrático y no se puede comparar a Fidel Castro con Allende. Son dos formas de socialismo muy distintas, no solo por la forma como acceden al poder, sino por la forma como estaban gobernando y como gobernaron. ¿Qué diferencia hay entre esas tres formas? Que en una soy tibio, porque no estoy a favor de Pinochet ni tampoco estoy en contra. Y cuando soy tibio en una dictadura, me pongo del lado del opresor. En la otra, soy izquierdista porque digo que Pinochet es un dictador, que Pinochet es un genocida, que desapareció más de 30.000 personas. Y en la otra, soy de extrema derecha, anticomunista, y digo que Pinochet salvó a Chile de una dictadura como la de Fidel Castro en Cuba. En ninguna de las tres soy imparcial. En ninguna de las tres soy objetivo. En las tres soy subjetivo. Pero en ninguna de las tres tengo la total verdad de las cosas. Lo cierto del caso es que a Pinochet se les indica de haber causado la muerte de 3.000 personas, con la excusa de que los cuerpos de 27.000 personas no aparecieron. Pero ¿cómo iban a aparecer si fueron tirados al mar? El deporte favorito en el gobierno de Pinochet era tirar socialistas desde helicópteros para que se ahogaran en el mar. Ahora hablemos un rato de Uribe. Con Uribe pasa lo mismo. Yo podría ser como Santillana en sus cartillas y decir, Uribe salvó a Colombia del comunismo porque después del fracaso en el Caguán, en donde el débil de Pastrana no pudo negociar con esos terroristas, Uribe salvó a Colombia de que las FARC se tomaran el Estado porque
ya habían tomado mucho territorio y ya las FARC eran los dueños de media Colombia. En esa visión hay claramente una manipulación de la extrema derecha porque las FARC no tenían el poder militar para tomarse a Colombia, y mucho menos con el Plan Colombia del 2000. Y sumado a eso, Uribe tuvo una serie de escándalos, como los falsos positivos, como la parapolítica, como la GIS política, como las chuzadas del DAS, como las jornadas francas, como agroingreso robo seguro. Ahora, una cosa es decir que Uribe tuvo escándalos, o como decía Vicky Dávila en su columna de opinión, unos errorcitos. Bueno, ella no utiliza el diminutivo, ella dice, es que Uribe cometió unos errores, pero todos los seres humanos cometen errores. Ahí Vicky Dávila trata de dárselas de neutral, porque empieza diciendo, los seguidores de Petro dicen que soy uribista, y los seguidores de Uribe dicen que soy petrista, pero yo voté por Fajardo, yo no soy ni lo uno ni lo otro. O sea, ella está queriendo decir que porque es neutral es imparcial, y que porque es imparcial es objetiva, y que porque es objetiva tiene la verdad. Y Vicky Dávila puede posar de neutral, pero Vicky Dávila no es imparcial, no es objetiva y no está diciendo la verdad, porque en el caso de Uribe no son simples errores. Estamos hablando de mínimo 27 escándalos en su gobierno. Estamos hablando de mínimo 60 parapolíticos muy cercanos a Álvaro Uribe. Una de dos. O Uribe es un niño bueno que ha estado rodeado de chicos malos, o Uribe ha utilizado esos chicos malos para que hagan el trabajo sucio, y como la responsabilidad penal es subjetiva y personal, entonces Uribe se ha lavado las manos como lo hizo Pinochet en Chile, como lo hizo Videla en Argentina y como lo hizo Stroessner en Paraguay. Un cordial saludo para la gente que se ha conectado. Julia Caterine nos dice, la imparcialidad no existe. Esa tesis es bastante polémica. Yo creería que habría que definir primero qué entendemos por imparcialidad, por neutralidad, por objetividad, por verdad y por crítica, porque me parece que son 5 conceptos diferentes y todos tienen alguna semejanza también. Qué bueno que la compañera cita esa tesis, porque eso abre el debate. Vea, lo primero, Vicky Dávila es neutral, pero no es imparcial. Es neutral porque posa de no ser uribista y de no ser seguidora de Petro. Pero cuando ella dice que votó por Fajardo, hasta ahí le llega la neutralidad, porque Fajardo es un personaje que ha sabido camuflarse como neutral para que lo tilden de imparcial. Imparcial es que no estoy ni con la parcialidad de Uribe, ni estoy con la parcialidad de Gustavo Petro. Ah, pero sí está con la parcialidad de Sergio Fajardo. Entonces, hasta ahí le llega la imparcialidad a Vicky Dávila. Julia Caterine nos dice un comentario muy interesante. Dice, como sujetos siempre nos paramos desde una visión del mundo. Sabes que desde el principio de la incertidumbre de Heisenberg no existe tampoco la objetividad, ni existe la imparcialidad, porque la posición del sujeto modifica lo observado. No sé si ustedes se han visto una película que es algo famosa, que se llama Belleza Americana. En esa película hay una escena que me parece formidable para reflexionar sobre este tema de lo subjetivo, lo objetivo, lo intersubjetivo, lo aparentemente imparcial, lo objetivo y la verdad. Es una escena en donde un padre que es homofóbico y que en el fondo es un
homosexual reprimido, que no ha salido del closet, cree que su hijo es homosexual y su hijo es amigo del vecino. Y hay una escena en donde pareciera que su hijo le está haciendo sexo oral al vecino, pero realmente lo que hay ahí es un sesgo cognitivo, porque el hijo se está agachando y desde la sombra, a través de la cortina, pareciera que le está haciendo sexo oral a su vecino, pero no es así. Realmente él está agachado como que haciendo otra cosa. Y ahí el padre del muchacho cree que está viendo una realidad, algo objetivo, pero en el fondo él no está viendo la verdad. Y así pasa con la historia. Hay una frase de cajón que también quiero que discutamos. Dice que existe tu verdad, existe mi verdad y existe la verdad. Esta tesis no me parece tan descabellada. Sin embargo, hay cosas que nadie discute. Por ejemplo, que se cayeron las Torres Gemelas. O sea, ¿quién discute eso? Lo que la gente discute es si fue la red Al Qaeda la que tumbó las Torres Gemelas o si fue un autoatentado del Pentágono, del gobierno de Estados Unidos de George Bush. Eso es lo que está en discusión. Y en este caso la teoría oficial también parece una teoría conspirativa porque es una teoría llena de contradicciones. Y eso da pie a que las teorías de la conspiración que no son oficiales se fortalezcan. Otro ejemplo, es un hecho que al papá de Álvaro Uribe Vélez, al señor Alberto Uribe Sierra, que algunos le dicen Alberto Uribe Motosierra, no sé por qué le dicen así, lo asesinaron. O sea, yo creo que nadie lo discute, ni alguien de la extrema derecha, ni alguien de la extrema izquierda, ni alguien como Fajardo que es del extremo centro. O sea, nadie discute eso. Al papá de Álvaro Uribe lo asesinaron. Lo que está en discusión es quién lo asesinó y por qué lo asesinó. Si lo asesinó la guerrilla y cuál guerrilla lo asesinó, o si lo asesinaron narcotraficantes en un ajuste de cuentas. Lo que está en discusión es si este señor era un honorable comerciante y ganadero o si este señor era también un narcotraficante, y eso también ayuda a resolver la pregunta de quién lo mató y por qué lo mató. Por eso la imparcialidad sí existe, pero cuando el hecho es evidente. O sea, yo creo que cuando decimos que al papá de Álvaro Uribe lo mataron, estamos diciendo algo imparcial, algo aparentemente objetivo. Pero cuando decimos que lo mató la guerrilla o que lo mató un grupo narcotraficante en un ajuste de cuentas, ahí es donde entra la parcialidad. Porque si yo soy uribista, voy a decir que lo mató la guerrilla. Pero si yo soy anti-uribista, voy a decir que al papá de Álvaro Uribe, al señor Alberto Uribe Sierra, realmente lo mataron fue en narcos y no guerrillas. Y eso es el campo de la historia. O sea, ahí está la gran pelea de la historia. O sea, todo depende como yo quiera argumentar las cosas. Por ejemplo, nadie discute que Pinochet mató gente en Chile durante 16 años y medio. O sea, ni siquiera los seguidores de Pinochet discuten que él mató gente. Pero ¿sabe qué dicen los de Pinochet? Que él apenas mató 3.000 y que los que mató merecían la muerte porque eran comunistas y porque los comunistas no merecen vivir. Volvamos a Uribe. Nadie discute que Uribe mató guerrilleros. Lo que la gente discute es cuál es el estatus de esos guerrilleros. Si usted le pregunta a alguien de extrema izquierda, le va a decir que los guerrilleros son actores políticos que tuvieron que alzarse en armas
por un Estado terrorista. Si usted le pregunta a alguien de la extrema derecha, va a decir que los guerrilleros son terroristas, que toda la vida han sido terroristas y que en Colombia no hay conflicto armado, sino que hay amenaza terrorista y que lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue exterminar a varias de esas plagas terroristas como Raúl Reyes, como Alfonso Cano, entre otros. Entonces vea que no es tan diferente. Ahí está la parcialidad. Uribe es un tipo que se supo legalizar. Y es un tipo que siempre ha estado en lo legal y que desde lo legal ha sido acusado de cosas ilegales, como la masacre del Aro y la Granja. Pero cuando usted escribe la historia de Ituango, cuando usted escribe la historia de Antioquia, cuando usted escribe la historia de Colombia, usted sabe que hay hechos que nadie discute. O sea que en esos hechos están de acuerdo los uribistas y los antiuribistas y los tibios. Por ejemplo, el collar bomba lo utilizaron como excusa para dañar el proceso de paz entre Pastrana y las FARC, diciendo que había sido las FARC. Con el tiempo, las autoridades competentes demostraron que habían sido delincuentes comunes y que no habían sido las FARC los responsables del collar bomba. Y hace 2 años que Gustavo Petro estaba disputando la presidencia con Iván Duque Márquez, muchos uribistas recordaban el episodio del collar bomba diciendo que había sido las FARC. Eso se llama efecto Mandela, un recuerdo pasado que es falso, pero para los uribistas es verdadero. Otro ejemplo, los uribistas decían que Gustavo Petro había participado en la toma al Palacio de Justicia, lo cual históricamente es falso y es muy fácil demostrar que es falso. Empezando porque Petro estaba en la cárcel cuando se toman el Palacio de Justicia, así que era imposible que Petro se lo tomara. Petro no tiene la más mínima responsabilidad en el Palacio de Justicia, pero dicen los uribistas que Petro se tomó el Palacio de Justicia y que por eso era un terrorista y que por eso no merecía ser presidente. Ahora, cuando uno les refuta eso, ellos tratan de refutar diciendo, ah, no, pero es que él pertenecía al M-19. Ah, sí, Petro pertenecía al M-19, pero Uribe no pertenecía a los soldados que hicieron los falsos positivos, ni Santos tampoco. O sea, esos falsos positivos, que fueron miles, dependiendo de la ideología, usted dice que fueron 10.000 o que fueron 2.000. Si usted es uribista, dice que fueron 2.000 apenas. Y si usted es antiuribista, dice que fueron 10.000. Pero los falsos positivos son un hecho demostrable. La parcialidad es cómo lee usted el hecho de los falsos positivos. Así que un uribista te argumenta de la siguiente manera. Ah, no, Petro sí tiene que ver con el Palacio de Justicia porque Petro hacía parte de la M-19. Pero Uribe y en su momento Santos, cuando era candidato del uribismo, no tienen que ver con los falsos positivos porque fueron errores individuales de los soldados. Entonces, vea que uno puede argumentar convenientemente según la orilla que está defendiendo. Por aquí me llegan dos conceptos más que están compartiendo. Primero Julia Caterine y luego José Alejandro. Dice Julia Caterine, deshumanizar al otro para convertirlo en un enemigo monstruoso es una forma para legitimar su exterminio. Estamos totalmente de acuerdo. Y hay otra cosa curiosa, que los seres humanos tenemos la tendencia a ser genocidas o a ser especistas. Por ejemplo, a creer que nuestra vida vale más que la vida de los demás animales. Le pongo un ejemplo cualquiera, las cucarachas. Yo contaba una anécdota con mi hijo de 7 años, que vino un fumigador de cucarachas. Y en esos días yo le había contado a mi hijo la historia de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegó el tipo, el fumigador, dice mi hijo de 7 años, ahí llegó el Hitler para las cucarachas. ¿Cuánta sensatez hay ahí?
O sea, las cucarachas si pudieran hablar o si tuvieran un sistema como el de nosotros para escribir, dirían que somos genocidas, que somos Hitler. Entonces mire que hasta en eso podemos ser genocidas también. José Alejandro dice, la historia está atravesada por el lenguaje. El lenguaje es imperfecto a la hora de intentar exponer las sensaciones, las construcciones e interpretaciones que hacemos de acuerdo en gran parte a nuestras vivencias y las conjeturas en esa batalla que hay entre nuestro mundo interno y el mundo que nos rodea. Así lo veo yo. José Alejandro, me parece un excelente aporte. El lenguaje, como diría Wittgenstein, es algo bastante complejo, que está lleno de juegos, que está lleno de trampas. Particularmente me gusta más el segundo momento intelectual de Wittgenstein, cuando dice que no me hables de la palabra, háblame de su uso. En este caso, la palabra falso positivo me parece que es benevolente con los victimarios, porque eso no son falsos positivos, esos son ejecuciones extrajudiciales, crímenes de agentes del Estado. Eso no son simples falsos positivos. Proceso 8000. Eso no es ningún proceso 8000. Así como fue el proceso 8000, pudo haber sido el proceso 9000 o el proceso 10000. El cartel de Cali montó al presidente. Punto. Pero es más fácil embobar al pueblo con eufemismos como falsos positivos, como proceso 8000, que decir la verdad de las cosas. Y ese cartel de Cali que ayudó a matar a Pablo Escobar es el mismo cartel que monta Samper. Y Samper no paga un solo día de cárcel. Así que, ¿cómo pretendemos que Uribe pague un día de cárcel? Si Uribe ha sido hasta más sagaz que Samper. O sea, Uribe ha sabido encargar en sus súbditos todas las responsabilidades. Se llama GIS política. ¿Por qué no se llama Uribe política? Si fue para reelegir Uribe. O sea, no fue para reelegir a Gidis, fue para reelegir a Uribe. ¿Por qué se llama GIS política? ¿Por qué se llama Ñeñe política? ¿Por qué no se llama Duque política? Porque fue para elegir a Duque, no fue para elegir al Ñeñe. Desde ahí está la trampa en el lenguaje. Compañero José, excelente aporte. Qué bueno que tocaste ese tema y más porque yo también estudié lengua castellana, humanidades, y me recordaste esas clases de sociolingüística, de pragmática, de semiótica, de psicolingüística. Qué bueno que me recordaste esas épocas. Bien, la historia no existe realmente. Existen historias, existen versiones. O sea, somos muy pretenciosos cuando llamamos esto historia. Y somos mucho más pretenciosos cuando la ponemos con mayúscula. En inglés ellos tienen story y history. Nosotros en castellano tenemos historia con mayúscula e historia con minúscula. Y la historia con mayúscula es la historia de los grandes ganadores, de los grandes hechos, y la historia con minúscula es la historia de los vencidos, la historia particular, la historia densa, la historia que no es la general, sino que es la historia de los detalles. Esta mañana tenía un debate con unas amistades. Ellos me decían que cierto equipo de fútbol no tiene historia, que solo tiene años, basándose en que ese equipo no ha sido tan ganador como otros. Y yo les refuté diciendo lo siguiente: ¿a ustedes quién les dijo que la historia solamente de los logros? La historia es todo: los triunfos, las derrotas, los pequeños detalles. Como diría Foucault, la historia son las desviaciones, los accidentes. No existe una historia total, no existe una historia completa,
No existe una historia universal. Eso es un invento imperialista. No existe una historia universal. Existe la historia de cada país, de cada departamento, de cada ciudad, de cada barrio, de cada familia y de cada persona. Yo porque propuse como curso intersemestral una historia densa para alejarme de esa historia total, de esa historia que nos venden aquí, de esa historia colonizadora e imperialista. Vamos a estudiar la historia de cosas más pequeñas y así vamos a mejorar la comprensión, así sacrifiquemos la extensión, así abarquemos menos, pero vamos a comprender más. Estudiemos la historia del Che Guevara, estudiemos la historia de Atlético Nacional, del Deportivo Independiente Medellín, estudiemos la historia de nuestras madres, la historia de nosotros mismos, la autobiográfica. Eso también es historia. Y eso no es un cúmulo de logros. O sea que solamente los que tienen logros tienen derecho a tener historia. O sea que no tienen derecho a tener historia los vencidos, los derrotados, los que han fracasado, los que han sido subyugados, colonizados. Entonces, yo sí discutía eso con estos amigos esta mañana, que me parece que tienen una idea muy errada, muy falaz de lo que es el conjunto de historias. Bien, por acá me llega un aporte que me parece muy interesante de Giulia Caterine. Hay que rescatar lo subalterno, Gramsci, la historia también de los vencidos, como decía Benjamin. Claro, Walter Benjamin es uno de los grandes de la escuela de Frankfurt y Walter Benjamin sufre como nadie el holocausto nazi. Y qué bueno que cites esos referentes, a Gramsci y a Walter Benjamin, porque ahí está la clave de la historia de los vencidos, de la microhistoria, de la historia no oficial. ¿Yo por qué cito tanto a Michel Onfray? O sea, tanto en los cursos de pensamiento crítico, de argumentación, como de pensar la historia. Porque Michel Onfray es un filósofo distinto. Porque nos cuenta la contrahistoria de la filosofía. Nos cuenta la historia de los filósofos que no son cristianos, que son ateos, que son hedonistas, que se bolean la paja, que le filosofan a los sentidos, que le filosofan a la sexualidad y a los placeres, porque a nosotros en la academia nos han impuesto una filosofía que es de ganadores, una filosofía de cristianos, una filosofía de platónicos, de aristotélicos, de neoplatónicos, de escolásticos y de patrísticos. O sea, nos han enseñado una filosofía de ganadores. No nos han contado la filosofía de los cínicos, de Diógenes de Sinope, la filosofía de los epicúreos, de los hedonistas, la filosofía de aquellos que son derrotados en la historia. Y por eso lo que dice Giulia Caterine me parece supremamente interesante, porque Michel Onfray le enseña a ciertos historiadores que hay que estudiar lo otro. Algunos me decían entre ayer y hoy, hey, ¿vos por qué te pones a hacer historia del Medellín? Si vos sos hincha de Nacional. Por eso, porque también hay que contar la historia del otro. Ya llevo 20 videos contando la historia de Nacional. El equipo rival merecía por lo menos un video. Y los equipos rivales merecen por lo menos un video. Porque la historia de ellos también hay que escucharla. Hay que escuchar al otro. Si yo fuera neonazi, yo escucharía a los comunistas. Y yo escucharía también a los gringos, que fueron los reemplazos de los nazis. ¿Qué pienso yo? Que Hitler no es tan malo como lo pintan. Y que Stalin, Churchill y Roosevelt no son tan buenos como los pintan. Simplemente que Stalin, Roosevelt y Churchill son los tres ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler, Mussolini son los perdedores. Así que Hitler es cierto que cometió genocidios, en particular contra el pueblo judío. Pero esos genocidios que cometió Hitler los cometió Stalin.
los ha cometido Estados Unidos, que ha invadido más de 60 países? ¿Y por qué nunca dicen que los Estados Unidos son malos? ¿Y por qué los de extrema izquierda no dicen que los soviéticos son malos? Porque están a favor de una historia colonialista, de una historia de ganadores. Y por eso me parece tan importante que nosotros en el aula llevemos esta discusión. Voy a confesarles algo que es bastante impopular. Esa serie Matarife me parece un completo desastre. Y yo soy antiuribista, y ustedes lo saben. Los que me conocen hace años saben que yo he atacado a Uribe con mucho rigor y que he tenido la osadía de atacarlo en mis clases con los riesgos que eso implica. Pero esa serie Matarife es una vergüenza. Pobre argumentativamente como ella sola, llena de adjetivos. En todos los 3 capítulos que van repiten lo mismo. Que sí, que un genocida, que un paramilitar, que una mafia, que Al Capone, que Corleone. Eso ya lo sabemos. Hay que mostrar hechos. Esa serie Matarife, en mi opinión, está fortaleciendo a Uribe. Y no crean que esa serie lo va a llevar a la cárcel. ¿Quieren ver un Matarife de verdad? Gustavo Petro, 2007. Debate de paramilitarismo en el Congreso. Gustavo Petro, en 3 horas, les demuestra lo que es un Matarife de verdad. O sea, él utiliza términos como que Uribe es genocida, Uribe es paraco, no utiliza nada de eso. O sea, Petro es muy cuidadoso en ese debate que él hace contra el paramilitarismo en Antioquia. Pero él con pruebas de la fiscalía, de testigos clave, él demuestra totalmente el vínculo de Uribe con paramilitares, el vínculo de Uribe con el cartel de Medellín. Lo demuestra con argumentos y sin utilizar adjetivos. Eso es un Matarife de verdad. Pero usted se mete a YouTube y el video de Petro tiene muy pocas vistas. Y usted se mete a YouTube y Matarife tiene 20, 30, 40, 50, 100 vistas más. Entonces, Matarife lo ve todo el mundo porque dura 6 minutos. Pero el debate que hizo Petro, que es de los mejores que he visto yo contra Uribe, un debate de casi 3 horas, en donde Petro no utiliza un solo adjetivo en contra de Uribe. De hecho, lo trata del presidente Uribe, porque en ese momento el presidente era Uribe. No dice el dictador Uribe, no dice el matarife Uribe, no dice el genocida Uribe, pero lo demuestra con hechos de la misma fiscalía, pruebas que han desaparecido. Así que hay mejores matarifes que el matarife. El matarife es una farsa. Eso antes está fortaleciendo el uribismo. Esa forma de contar la historia es patética. Creer que, ay, no, es que hay que hacer videos de 6 minuticos porque es que la gente se aburre con videos de 3 horas. No. Yo siempre he dicho una cosa. Al que le gusta algo, se lo ve. Así dure 3, 4, 5, 6, 8 horas. A mí me encantan esas películas del Padrino. Y cuando yo me las vi, yo vi la número 1. Y yo no me aguanté las ganas y me vi la número 2. Y después me vi la película El Padrino 3. Porque El Padrino es la historia de Álvaro Uribe. Y yo me las vi seguiditas. Y yo nunca dije, ay no, porque no hay una versión del Padrino que dure 6 minuticos cada capítulo. O sea, ¿qué sociedad estamos formando? Una sociedad de perezosos. Vea, a mí me ha bloqueado mucha gente del Facebook, porque yo tengo una particularidad, que yo digo las cosas de frente. Por ejemplo, yo publicaba un texto de 3 párrafos. Introducción, desarrollo y conclusión. Y había gente que me decía, es que qué cosa tan larga, es que ¿quién resume? Y yo les decía, no sea perezoso, lea. Y por eso había gente que me bloqueaba el Facebook, porque yo les decía, no sea perezoso. O sea, vos sos un estudiante universitario, te toca leerte un libro por semana, y más si estudias humanidades. Y te da pereza leer 3 párrafos en Facebook. Que no, que es que Facebook no es para publicar cosas tan largas. Sí, ¿quién dice eso? Si Facebook no fuera para publicar cosas largas, tendría la limitación de caracteres que tiene Twitter. Entonces, a mí me bloqueó mucha gente y me decían arrogante. Decían que yo era arrogante porque yo no aceptaba las críticas. Pero es que yo acepto críticas solamente argumentadas. Esa sociedad de perezosos
esa sociedad es la que cree que el Matarife es un buen documental, que porque dura 6 minutos. O sea, realmente yo he visto muchos documentales en contra de Uribe. Es más, hasta los del hacker de la fiscalía. He visto las entrevistas de Virginia Vallejo. Es más, alias Popeye, con todo y que era un sicario, alias Popeye ataca más a Uribe que el Matarife. Porque alias Popeye trata bien a Uribe, pero a la vez dice que le tiene miedo. Y a la vez dice que es el dueño de Colombia, que es el dueño de Medellín. Y a la vez dice que Uribe les daba las licencias para que ellos transportaran la mercancía en la aeronáutica civil. O sea, ataca más inteligentemente Popeye, un tipo con más de 100 muertos encima, que estos matarifes, que se creen muy críticos y que creen que están haciendo el trabajo del siglo, el matarife. Es triste reconocerlo, pero el matarife está fortaleciendo más a Uribe, porque es una forma vulgar de contar la historia, es una forma simplista, es una forma para buscar likes, porque haciendo videos cortos de 6 minutos tienen más vistas y más likes. Y realmente respeto a los que les guste eso, pero para mí es una vergüenza. Julia Caterine dice, yo también pienso que esta serie trata a los espectadores como estúpidos. Bueno, yo creí que mi opinión era más impopular, creí que mucha gente iba a estar en desacuerdo conmigo, porque es que hay gente que me ha dicho fascista o uribista porque he criticado la serie Matarife. Pero es que yo no estoy criticando la serie, yo estoy criticando la pobreza argumentativa que he visto y yo me aguanté las ganas. Yo le dije a unos amigos que me aguanté las ganas, pero definitivamente no me puedo aguantar las ganas porque me parece que esa serie hasta el momento es un desastre. No sé si mejore, pero hasta el momento nada nuevo. Por el contrario, un cúmulo de adjetivos que nada aporta a la investigación. Y sí, yo hice un video dedicado a Uribe durante 4 horas. Lo hice como parte de mi curso de pensar la historia. Y en esas 4 horas, yo nunca le dije a Uribe paramilitar. Nunca le dije a Uribe genocida. Nunca le dije a Uribe Al Capone o Corleone. Nunca le dije a Uribe matarife, ni asesino. Porque es que uno no tiene que decirlo. Los hechos tienen que decirlo por sí mismos. Hay que sugerirlo. Hay que mostrarlo. Hay que inducirlo pero sin decirlo. Ahí está la clave de la historia. Y ahí está lo que decía José Alejandro Arriba, el lenguaje. O sea, hay que tener cuidado con el lenguaje. Yo también cometí ese error y lo acepto. Yo cometí el error de decirle paramilitar, de decirle genocida, pero últimamente estoy tratando de corregir ese error, porque es que esa no es la forma de cambiar este país. Es con argumentos y con hechos. Y créalo, que si se dan los hechos como son, se desenmascara al uribismo. Por ejemplo, les invito a que vean ese video, para que vean yo cómo analizo la historia de Uribe desde la década de los 70 y llegó hasta sus presidencias y hasta la actualidad. Y miren la sutilidad como voy sugiriendo. Pero hubo gente que no me cogió el discurso. Un señor que tenía foto de Gustavo Petro en el perfil me atacó diciendo que yo estaba defendiendo a Uribe. ¿Por qué creyó eso? Porque él está acostumbrado a que a Uribe hay que atacarlo como el matarife, que a Uribe hay que atacarlo diciéndole paramilitar, diciéndole genocida, diciéndole narcotraficante 82. Y como yo estaba tratando a Uribe con respeto, y yo decía, el doctor Álvaro Uribe, porque él es doctor, tiene doctorado, pero yo iba soltando por ahí perlitas, tan, tan, tan. Y yo decía, esta es la versión del uribismo, esta es la versión del antiuribismo. Y yo solté todas las perlas de Uribe en 4 horas. Y este man no se las pilló. Este man se pegó, era que yo estaba defendiendo a Uribe. Así no se puede. O sea, hay que atacar con argumentos. Y lo más chistoso, en la misma publicación comentaron también uribistas.
y decían que mi historia estaba parcializada. Y yo les demostré que no estaba tan parcializada, que hay hechos innegables. Por ejemplo, hay testigos asesinados y eran testigos en contra de Uribe. Hay parapolíticos condenados. Hay familiares de Álvaro Uribe condenados. Eso es verdad. Eso no lo niega ni el más uribista de todos. Hay uribistas que sostienen que Duque es de izquierda. Es más, yo conozco gente que es de la corriente de Fernando Londoño, que sostienen que Uribe es de izquierda, que porque Uribe viene del Partido Liberal, y que Uribe se volvió de derecha porque le mataron al papá. Estaba viendo un video que era sobre George Soros y el señor decía eso. Y yo decía, este man cómo arma algo desde la nada. O sea, ¿cómo hace él para demostrar quién mató al papá de Uribe? Si hay dos versiones. ¿Por qué destituyen a Uribe de la alcaldía de Medellín? Hay dos versiones. Uribe dice que él renunció y realmente Uribe no renuncia. A lo destituyen de la alcaldía de Medellín. Pero hay dos razones. La uribista, que fue porque lo amenazó la guerrilla, y la antiuribista porque Uribe trabajaba desde ese momento con el cártel de Medellín y ya desde que les daba las pistas de aterrizaje, les daba las licencias para que los narcos transportaran su cocaína cuando Uribe era director de la Aerocivil. Entonces vean ustedes que hay muchos ejemplos que uno podría tomar para pensar la historia. Ya pusimos el ejemplo de Pinochet, ya pusimos el ejemplo de Uribe. Hablemos del otro ejemplo con el que empezamos para que lo redondeemos. La Iglesia Católica. Vea, Nat Geo es demasiado benevolente con la Iglesia Católica. O sea, cuenta una historia que a la Iglesia Católica le conviene. O sea, los bárbaros son los visigodos, son los ostrogodos, son los unos, son los otros. Los bárbaros son los selyúcidas, los bárbaros son los turcos otomanos. O sea, los bárbaros siempre son los otros, no los católicos. Los católicos son magnos. Carlo Magno. O sea, no es Carlo genocida, no, es Carlo Magno. No es Pablo de Tarso genocida, no, es San Pablo de Tarso. Esta historia aparentemente es imparcial, aparentemente es neutral, pero no es lo uno ni lo otro. Es una historia a favor del catolicismo, por una sencilla razón. Es muy blanda en el tema de la Inquisición. Es increíble que dediquen más de 5 volúmenes a la Edad Media y que el tratamiento que se le dé a la Inquisición sea tan pobre. Hay uno o dos párrafos que hablan de la Inquisición. Y compruébenlo por ustedes mismos. Entonces, eso es historia parcial e imparcial. Eso para mí es favorecer el catolicismo. Porque, como les dije ahora, lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice, lo oculto. Veas que yo tengo aquí muchos ejemplos de cómo se manipula la historia. Vea, por ejemplo, aquí, otro libro que es de la Edad Media. Y acá, en este libro, hablan de la Guerra de los 100 años, hablan de la peste negra y también hablan de las exploraciones geográficas y del espíritu renacentista. ¿A dónde está la Inquisición? No aparece la Inquisición como tema principal. Y este libro debería hablar de la Inquisición, porque habla de los reyes católicos, que son de los primeros inquisidores. Y cuenta toda la historia de Fernando e Isabel, de la expulsión de los moros, de cómo se va dando el proceso de la invasión a América por parte de Cristóbal Colón, pero en ninguna parte hablan de la Inquisición. ¿Por qué? ¿Les conviene ocultar la Inquisición? Otra historia parcializada. Bien, por aquí me llega una serie de comentarios de Alejandro. Dice acá, buenas noches, profe. Llevo aproximadamente 15 minutos en clase escuchándolo.
puedo decir que estoy de acuerdo con el tema de la viralidad y la pantalla respecto a la serie. Sin embargo, personalmente creo que han mostrado algunas partes de hechos puntuales que aún no conocía ni había visto indagando noticias. Claro, es que yo no digo que la serie sea totalmente mala, pero para tanta publicidad, para tantas vistas, me parece que está demasiado sobrevalorada. Y me parece increíble que la gente se conforme con tan poco. Habiendo tantas formas de atacar a Uribe y atacarlo de manera tan pobre. Es más, han atacado a personajes que ya están atacados, que ya están condenados. Y es más, hay que demostrarle la culpabilidad de Uribe, no la culpabilidad de los que ya están condenados. Y antes de decirle Matarife a Uribe, me parece que hay que hacer un argumento muy largo. Me parece que debería ser algo más inductivo y no tan deductivo. No partir desde el primer capítulo a decir que es un matarife, que es un genocida, que es un paramilitar, sino que eso hay que decirlo en el último capítulo y después de una argumentación tremenda. Compañero Alejandro, ¿usted ha visto el debate de Gustavo Petro del año 2007 en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia? Véaselo, para que vea cuántas veces Petro utiliza genocida, matarife, paramilitar o narco 82. Ni una vez. Pero Petro llega con documentos en mano, con fotografías en mano, con videos en mano y empieza a argumentar, argumentar, argumentar. Y eso no se lo ve nadie, porque dura 3 horas prácticamente. Si durara 6 minutos como Matarife, ahí sí se lo vería la gente. Entonces uno para poder hacer algo que funcione tiene que hacerlo cortico. Y eso es lo que me duele, que estamos en una cultura muy inmediatista y eso es delicado, porque estamos hablando de la vida pública de un sujeto de más de 40 años. O sea, Uribe lleva más de 40 años con escándalos. Entonces hay que argumentarlos con más detalle y no con esa forma tan circular, tan superficial, con lugares comunes, con cosas que ya sabemos. Yo creo que si usted ha visto la película El Padrino, no necesita verse el capítulo 2 de Matarife. O sea, las 3 películas del Padrino, que son prácticamente 9 horas, eso es la vida de Uribe. Así como opera el Padrino, así opera Uribe. Entonces, si usted hace esas 3 películas, no tiene necesidad de verse el capítulo 2 de Matarife. Bien, volvamos a este tema. ¿Cómo es posible que no hablen de la Inquisición en este libro? Y que cuando yo busco por índice temático, me dice que apenas hay 2 párrafos de la Inquisición. O sea, tratando de invisibilizar el fenómeno, tratando de mostrar que es una leyenda negra contra la pobre Iglesia Católica. Eso es una historia que está a favor de un imperio, así de sencillo. Por ninguna parte aparece la Inquisición. Y las cruzadas las cuentan pues como si los católicos fueran los buenos y los musulmanes fueran los malos. ¿Quién define quiénes son los buenos y quiénes son los malos en una guerra? La Segunda Guerra Mundial la cuentan como si Stalin, Roosevelt y el señor Churchill fueran los buenos y como si Mussolini y Hitler fueran los malos, cuando todos 5 eran igual de malos. Historia de ganadores, historia colonialista. Son tan descarados que dicen que Churchill, Stalin y Roosevelt representan la democracia. O sea, que los países aliados eran la democracia y que los países del eje eran la dictadura, cuando las 5 eran dictaduras, las 5 imperios. Dice Alejandro, correcto y ciertamente de acuerdo con usted, profe, ya que también he visto e investigado el material que usted menciona, incluso cuando no estaba de moda. Sí, compañero, lamentablemente no tenemos conciencia histórica, como diría Gadamer. Desde el gobierno de Belisario Betancourt, estamos hablando de hace ya 37, 36, 38 años, no se enseña la historia en los colegios como materia independiente. La historia es una sirviente de las ciencias sociales en los colegios.
Y es normal que estudiantes lleguen a la universidad sin saber tan siquiera quién era Jorge Eliezer Gaitán, sin saber qué fue la masacre de las bananeras, sin saber cuántas constituciones políticas hemos tenido, sin saber qué fue la Carta de Río Negro, sin saber qué fue la regeneración, sin saber qué fue la Guerra de los Mil Días. ¿Por qué? En los colegios no se enseña historia. Y en las universidades se enseña una historia muy eurocéntrica. Casi todo es Europa. Enseñan Colombia y Antioquia por la última, pero casi todo es Europa. No enseñan nada de China, no enseñan nada de Egipto, no enseñan nada de Mesopotamia. Todo es Europa. Y no solamente es Europa, las potencias de Europa. No enseñan nada de los países pequeños de Europa. Entonces es una historia totalmente parcializada. Julia Caterina nos dice, hay una ley para la enseñanza de la historia y para la cátedra de la paz secundaria. Se cumple más, no la entrada de drogas al Atanasio. Claro, y esa ley la propuso una conservadora ultracatólica que votó por Duque, Vivian Morales. Ella fue la que propuso esa ley. O sea, y esa ley ni siquiera obliga a enseñar historia como materia independiente. O sea, la historia sigue siendo lo mismo. Un montón de contenido entre el contenido de las ciencias sociales. Hoy más que nunca hay que recuperar las palabras de Luis Carlos Galán. Hay que estudiar la historia con rigor para poder comprender las instituciones, la política y la sociedad. Dice Alejandro, ¿cuál es la palabra, profe, para denominar ese vicio aplicado por cada bando a la historia? Quizás historia triunfalista podría usarse en este caso. Historia etnocéntrica, historia de los ganadores, historia colonialista, me parece que es el término más usado. Por eso es que surgen en el siglo XX los estudios neocoloniales para contar la historia de los vencidos, lo que hace Portilla en el caso mexicano. En el caso colombiano no tenemos absolutamente nada de historia de los vencidos. No sabemos qué dicen los pueblos indígenas que han sido sometidos en la historia. Conocemos la historia de las guerrillas, pero porque existen redes sociales. Si no, nunca hubiera sido escuchada la historia de las guerrillas, contada por ellas. La historia de los paramilitares, contada por ellos. Dice Julia Caterine, historia aislada de las realidades de los estudiantes como si fuera un cúmulo de fechas que deben ser memorizadas y no la comprensión de unos procesos que nos han marcado como sociedad. Estamos totalmente de acuerdo. Hacen parciales y es que preguntando ¿en qué año empezó la Revolución Francesa? ¿Eso para qué? ¿Qué importa en qué año empezó? Eso se aprende en una metida a Google, que empezó en 1789. Hay que preguntar ¿qué cambios hubo después de la Revolución Francesa? ¿A quién favoreció la Revolución Francesa? ¿Qué desigualdades se mantuvieron tras la Revolución Francesa? ¿Qué relación hay entre la Revolución Francesa y los supuestos procesos independentistas? ¿Realmente se independizaron o dejaron de depender de España para depender de Gran Bretaña y de Estados Unidos? Estamos totalmente de acuerdo, o sea, por eso mi curso se llama Pensar la Historia. Yo le digo a mis estudiantes que mi curso no se llama Historia, mi curso se llama Pensar la Historia porque es tratar de leer la historia desde todos los puntos de vista posibles, como si fuera un intento de pensamiento crítico de la historia. Y esto nos lleva a decir que son historias, no solamente una sola historia. Que hay una historia oficial, pero que hay historias emergentes que merecen ser escuchadas. Y aprovecho lo que dice Julia Caterine para agregar que antes del gobierno de Belisario Betancourt se enseñaba historia, pero era una historia
tal cual como usted, Julia Caterine, la enuncia. Era una historia de fechas, de datos, sin crítica. El historiador y abogado Germán Riaño Cano, que era biógrafo de Santander, contaba una anécdota muy bonita. O sea, él decía que cuando él estaba niño le tocó vivir la dictadura de Rojas Pinilla y llegaron a la clase de historia y tenían tema libre. Entonces, casi todos escogían a Simón Bolívar y él escogió a Francisco de Paula Santander. Y el profesor le dijo que Santander no era prócer y que por ende no se podía estudiar porque Santander había traicionado a Bolívar con la conspiración septembrina. Y esto indujo a Germán Riaño Cano a investigar y se dio cuenta que no estaba comprobada la participación de Santander en la conspiración septembrina y que ese odio contra Santander fue construido por Fernando González, por Laureano Gómez y por el Partido Conservador, para hacernos creer que Santander era el traidor y el malo y que Bolívar era el bueno. Es como si Santander fuera Juan Manuel Santos y Uribe fuera Simón Bolívar. Algo así. Y ni siquiera en la dictadura de Rojas Pinilla, que no fue tan dictadura como la de Laureano, ni siquiera en esa dictadura se podía mencionar a Santander, porque no se le consideraba prócer, se le consideraba traidor. Y yo les conté en la clase de Pensar la Historia que hay un historiador chavista que asegura que Simón Bolívar no murió de tuberculosis, sino que fue envenenado por el presidente Jackson de los Estados Unidos de América con la complicidad de Francisco de Paula Santander, que fue envenenado con arsénico. Es increíble todas las manipulaciones que tiene alguien por la ideología. Miren que los chavistas y los uribistas son igualitos. Los historiadores chavistas y uribistas cuentan la historia demasiado parcializada. José Obdulio sabe mucho de historia, pero él tiene que contar la historia que le conviene al uribismo. Él tiene que decir que en Colombia no hay conflicto armado, que en Colombia solo hay amenaza terrorista. ¿Por qué? Porque él está comiendo ahí. Y José Obdulio era marxista, era socialista cuando estaba joven. Pero en este momento está defendiendo otra verdad, como diría Michel Foucault. Y por eso me parece tan importante que se recuperen los cursos de historiografía, porque me parece que si queremos volver a enseñar la historia, tiene que ser una historia que tenga crítica, que tenga análisis, una historia que realmente rompa paradigmas, que sea crítica. Puede que la imparcialidad, como dice Julia Caterine, no exista, pero sí existen unos grados de menor subjetividad. Y hay hechos que nadie niega, sin importar la ideología política. Y ya les puse varios ejemplos. Nadie puede negar la Inquisición, o sea, eso existió. Pero hay católicos que niegan la Inquisición, siendo historiadores. Y hay católicos que ven con muy buenos ojos la Inquisición y que ven con muy buenos ojos las cruzadas. De hecho, aquí en Medellín hay un centro cultural que se llama Centro Cultural Cruzada. Y yo una vez tuve un debate con un señor de ahí. Y ese señor añora que haya una nueva cruzada cristiana contra los musulmanes. O sea, el sueño de él es que todos los católicos se alcen en armas y que vayan a matar musulmanes. Y él cree que las cruzadas fueron buenas. Y ese señor es de los mismos pro vida, de los mismos conservadores, de los mismos católicos, de los mismos uribistas. Y él se viste como los caballeros cruzados. O sea, usted lo ve en Facebook y él cree que está en la Edad Media y él cree que tiene que matar musulmanes y él cree que todos los católicos tienen que unirse en una hueste y armarse y matar musulmanes. Hay gente así. Bien, acá Alejandro Vanegas nos comparte un nuevo comentario.
Ese fenómeno lo he experimentado personalmente y me parece una de las cosas más negativas que ha pasado en la educación. Antes enseñaban una historia parcializada y llena de vicios. Ahora ni siquiera se enseña las ciencias sociales como parte del núcleo fundamental educativo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se enseña religión desde la imposición de una sola religión. A mi hijo le están enseñando que solo hay un Dios y le están enseñando que todos los dioses que no sean ese Dios son falsos. Colegio católico. Y pues realmente me parece que esa materia de religión hay que cambiarla por una materia que se llame historia de las religiones en todo el mundo, como la materia que da el amigo y colega Mauricio Albeiro Montoya Vázquez. Esa materia de educación artística hay que modificarla, hay que enseñar teorías estéticas, hay que enseñar el arte de la miseria, hay que enseñar arte y guerra, hay que enseñar las vanguardias, hay que enseñar el realismo, pero no enseñar disque a hacer un bodegón y ya. Me parece que todas las materias hay que modificarlas y que las materias más cercanas hay que integrarlas, como se hace del pensamiento complejo. O sea, es que son tantos cambios que uno quiere para la educación colombiana que la vida no nos va a alcanzar. Volviendo al tema del principio de incertidumbre de la física cuántica. La posición del observador modifica lo observado y por eso no existe una historia objetiva, no existe una historia imparcial y quizás ni siquiera existe una historia neutral, pero sí existe una historia menos subjetiva que la otra y es la historia crítica. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con Uribe. Por eso yo decía, hay dos versiones de la muerte del papá de Álvaro Uribe. Hay dos versiones de por qué lo destituyen de la alcaldía de Medellín. Hay dos versiones de su participación en los falsos positivos. En una, Uribe no tiene la culpa porque hay unas manzanas podridas que mataron unos muchachos que seguramente no estaban recogiendo café. Y la otra versión que los falsos positivos de Uribe fueron una política de Estado, que esa es la versión que más creo yo. Y por eso me parece tan importante que seamos replicadores, o sea, que empecemos a crear cursos de historia, porque me parece que usted de la historia lo puede explicar absolutamente todo. Puede explicar la ciencia, la tecnología, la sociedad, la cultura, el lenguaje, la política, todo. O sea, usted de la historia lo puede explicar todo, porque todo termina siendo un hecho histórico. La teoría de la relatividad de Albert Einstein termina siendo un hecho histórico también. Dice Alejandro Vanegas, modelo educativo obsoleto, tanto en estructura como en contenido. Qué lástima. Sí, es tan obsoleto que todavía hacen exámenes memorísticos. O sea, ¿un examen memorístico para qué? Eso no desarrolla nada. Eso no desarrolla toma de decisiones. No desarrolla ninguna competencia de las que hablan en el capitalismo cognitivo. Todavía hay un sistema disciplinario en la escuela, lamentablemente. Y por eso quiero que analicemos otro fenómeno que me parece bastante interesante. Ya hablamos de Uribe, ya hablamos de Pinochet, ya hablamos de la iglesia, hablamos de Hitler, de Stalin, pero quiero que hablemos de un último tema que me parece que ya quedó en la historia, gústenos o no. Hablemos de lo que está pasando con la biopolítica en torno al coronavirus. Y con esto quiero que terminemos la clase de hoy. Unos dicen que no existe, que porque no conocen ningún familiar o amigo que lo tenga. Y otros dicen que definitivamente es un virus creado para controlar.
Y otros dicen que no, que es una bobadita, que eso, que mata más la gripa que eso. Pero yo soy de los que trato de ser crítico. Para mí sí existe el coronavirus. Así yo no tenga ningún amigo o ningún familiar contagiado. Para mí es cierto que mide 200 nanómetros y que es muy fácilmente contagiable. No tanto como el sarampión, pero sí es muy contagiable porque hay portadores asintomáticos y porque se incuba 14 días. Pero nunca en la historia había habido un virus que tuviera tanta publicidad y tantas publicaciones en Google como el coronavirus. Yo ya hice un video sobre ese tema, pero quiero que lo recordemos, porque lo hice hace como un mes. Pero uno se mete a Google general y le da coronavirus y salen miles de millones de resultados. Algo que no pasa ni con VIH. Y es porque el coronavirus es también producto de una sociedad mediática, de una sociedad de control. Y me parece que sí, que es peligroso, me parece que es muy contagioso, que tiene portadores asintomáticos y todo lo demás. Pero me parece que también hay una gran carga publicitaria y que nos han metido un miedo impresionante. Vea, es tanto el miedo que la familia ni siquiera lo saluda a uno de pico. O sea, la familia, hola, hola. Y la gente que uno se encuentra conocida en la calle, como que, o sea, la gente le da miedo dar la mano. Y si le da miedo dar la mano, la gente le da miedo dar un pico en la mejilla, la gente le da miedo dar un beso. No sé si ustedes se han preguntado cómo escribir la historia del coronavirus. Porque más allá de que se encuentre la vacuna o que haya brotes o no, que sea un virus mutante o no, más allá de eso, el coronavirus ya quedó en la historia. O sea, eso yo creo que no lo niegan ni los conspiradores, ni los oficialistas, ni los ecologistas, ni los médicos, ni nadie. Vea, usted digita la palabra coronavirus en Google general y hay 2.900 millones de resultados. O sea, ya vamos a llegar a 3.000 millones de resultados. No son 3 millones, son 3.000 millones. Y usted se mete a Google académico con la misma palabra coronavirus y mire la cantidad tan mínima de resultados. O sea, es un virus muy mencionado y muy poco investigado por obvias razones. O sea, usted se mete a Google académico y vamos a hacer el experimento otra vez, que hace un mes que no lo hago, a ver cuántas investigaciones han hecho en lengua castellana del coronavirus y en general también. Lo bueno es que se escribe igual en inglés y en castellano, así que sirve como ejemplo. Del coronavirus aparecen 10.300 resultados en Google académico. ¿Ven la diferencia? O sea que hay mucha gente que lo menciona, pero muy poca gente lo estudia. Y eso que muchas de las investigaciones han sido del último año. O sea, si usted le pone investigaciones coronavirus 2020, aparece 1.790. O sea que se han escrito entre libros, tesis y artículos académicos 1.790 sobre el coronavirus. Entonces vea que es un virus mediático, lo cual no quiere decir que no exista. Así que, ¿cómo escribir la historia del coronavirus? Como un fenómeno más de biopolítica, como un fenómeno más de control, como diría Michel Foucault, sociedad de control. Yo, por ejemplo, quiero escribir un libro sobre el coronavirus, pero no sobre el virus desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista social. O sea, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? Porque la historia es el estudio crítico, es decir, el estudio de los cambios a través del tiempo. Yo quiero ver cómo va a cambiar la sociedad.
cómo era la sociedad antes del coronavirus y cómo es la sociedad después del coronavirus. O sea, es una sociedad más miedosa, es una sociedad más casera, es una sociedad más sedentaria y por eso hay que crear la universidad nómada. Y paradójicamente, esa universidad nómada va a ser inicialmente sedentaria, va a ser virtual. A la gente le da miedo dar un abrazo, dar la mano, dar un beso en la mejilla y mucho más un beso en la boca. O sea que vamos a hacer una sociedad más robotizada, más controlada, con menos sexo. Entonces yo sí quiero hacer un libro sobre el coronavirus. Y les prometo que el año entrante lo voy a publicar. Bueno, eh, dice Andrés Arango, adoctrinamiento por medio del miedo. Totalmente de acuerdo. Dice Alejandro Vanegas, alma mater, madre que alimenta, sería una analogía aplicable a la historia con respecto a las demás ciencias. Sí, es que mire que hasta la mierda tiene historia. O sea, si ustedes leen el libro de Dominique Laporte, que se llama Historia de la mierda, o sea, hasta la mierda tiene historia. Si la mierda tiene historia, todo tiene historia. Y por eso la historia podría ser una madre, como lo plantea Alejandro. Y acá abajo, Alejandro dice, en el Tercer Reich decían que la propaganda tenía que ser distribuida con el objetivo de convertir una verdad por sí misma evidente de cualquiera que fuera el mensaje que contuviera esa propaganda. Yo hice un video hace 2 años sobre cómo el uribismo aplicaba las 10 estrategias de Goebbels en el holocausto nazi. O sea, y Uribe aplica todas las mismas estrategias que utiliza el JJ Rendón de Hitler, que es Goebbels. Compañero Alejandro, excelente aporte, me parece muy bacano. Así que vamos a tener grandes retos en la sociedad. Me parece que hay que escribir algo sobre el coronavirus. Así que además como un trabajo sociológico, periodístico, pero hay que escribir algo en donde recapacitemos que más allá de que sea un virus tan contagioso y que sea letal, hemos tenido virus más letales. El ébola, el ébola científicamente es 5 veces más letal que el coronavirus. Pero el ébola no se volvió pandemia. El ébola le daba solamente a colonizados y a pobres. El ébola no fue mediático porque no fue una pandemia. Así que hay muchos ejemplos más de que este virus es una biopolítica, pero a la vez es un hecho que está partiendo la historia en dos. Y yo creo que todo va a cambiar. Van a cambiar los conciertos, las idas al estadio, los rituales de seducción, los besos, las fornicadas, o sea, todo va a cambiar. Y eso es lo que yo quiero mostrar, cómo cambió la sociedad antes y después del coronavirus. Bueno, llegó el momento de las conclusiones. La conclusión es que ser neutral no implica ser imparcial ni ser objetivo, que ser imparcial es casi imposible, que la única forma de ser imparcial es decir los hechos que nadie discute, que la objetividad no existe ni siquiera en la física cuántica, y mucho menos va a existir en la historia, que Uribe, Pinochet, Hitler, Stalin y Mussolini siempre van a tener amores y odios, y por eso hay que estudiarlos con la cabeza fría, no con matarifes de 6 minutos, con la cabeza caliente, y que definitivamente el coronavirus es un hecho histórico que, así como las Torres Gemelas marcaron el inicio de esa década, el coronavirus va a marcar como mínimo esta década que termina cuando lleguemos a los años 30. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta clase. Mañana seguimos con clases deportivas. El jueves vamos a tener otra clase histórica. Vamos a hablar de Nelson Mandela. También tendremos oportunidad luego de hablar de Gandhi, de Martin Luther King. Bueno, podemos hablar hasta de la Madre Teresa de Calcuta. No tengo problema. Y así vamos configurando
un curso de historia crítica que sea un poco más densa que lo que hicimos en las 25 clases del curso de Pensar la Historia. Les deseo una feliz noche, espero que les haya gustado este pequeño aporte. Voy a grabar el video en el muro para que quienes llegaron tarde lo puedan tener y lo puedan ver en diferido. Un abrazo muy especial sin coronavirus para que no se vayan a estresar y espero que no nos deje muy traumatizados esa experiencia de la biopolítica del coronavirus. Hasta pronto.